Saludos queridos hermanos, bienvenidos a Meditaciones Divinas, con el volumen número 1 de la Sierva de Dios Luisa Picarreta, hoy con el título número 28, Resistencia de Luisa a Jesús que la quiere en los padecimientos, porque falta el consentimiento del confesor. Pero finalmente Jesús se impone, comunicándole el estado de sufrimientos y dándole para el confesor como prueba de que en su voluntad el anuncio de la guerra entre Italia y África. Aceptada pues de buen ánimo la obediencia, de no querer más estar en cama en estado de víctima, empecé a hacer resistencia a mi siempre amable Jesús, cuando se hizo ver para comunicarme sus penas diciéndome: amado bien mío, mi negativa a padecer no debes llevarla a mal. ¿Qué quieres de mí? La obediencia me lo prohíbe y así no puedo ya sujetarme. Pero si tú quieres que haga tu voluntad, ilumina al confesor, para que se disponga a concederme lo que tú quieres. Caso contrario haré su expresa voluntad, oponiéndome con hostil obstinación a tu voluntad, mas aún creeré que no eres el amable Jesús. Pues bien, el Señor quiso ponerme en la más cruda prueba, ya que me hizo pasar toda una noche en contraste con Él, porque fue un continuo ir y venir con el fin de sorprenderme. De improviso, pero me mantuvo en mis 13 toda la noche. Y cuando él venía, enseguida le decía: amor mío, ten paciencia, se requiere la obediencia del confesor, para que tú puedas comunicarme tus sufrimientos. Y por lo mismo no me obligues a que adhiere mi voluntad a la tuya. Podrás reducirme al aniquilamiento de mí misma, comunicarme tus penas, todos los dolores y sufrimientos que quieras, pero nunca con el consentimiento de mi voluntad, ya que ésta no se someterá a la tuya sin la obediencia. Veamos qué importante la obediencia. El confesor le había prohibido hacerse alma víctima. A pesar de que Jesús se lo pidiera a ella, se somete a la obediencia del confesor. Y así debemos hacer todos en la divina voluntad, la santa obediencia. Y así en esta posición permanecí hasta la mañana, en que me sentía perfectamente libre de todo sufrimiento, creyendo que el Señor había ya dado por vencida la prueba. Pero no fue así, ya que en un instante, mientras estaba inmune de todo sufrimiento, mi amado Jesús me atrajo así, de tal manera que perdiendo los sentidos, ya no pude hacerle más resistencia, porque me encontré tan ligada a Él, que por más oposición que hubiese podido hacerle, no habría podido ni siquiera separarme en lo más mínimo de Él, siendo yo la nada, y por tanto habría resultado vana toda lucha y resistencia, al que Él es el fuerte de los fuertes y el omnipotente. Estando así en estrecha unión con Jesús, sentía en mí tal vergüenza por las muchas negativas que le había dado, que me seguía totalmente aniquilada. Y por eso, con vergüenza le dije: perdóname, esposo santo, si te he hecho tanta resistencia, que no habría habido sino la obediencia, no me la hubiera ordenado. Y Jesús muy afablemente me dijo: hija mía, hija amada de mi corazón, no temas que yo me dé por ofendido, ni me ofendo por lo que hace al confesor que te ha dado esta obediencia. Pues quien con delicadeza de conciencia ejerce su ministerio, debe hacer uso de todo arte y prueba, para ponerse al seguro de la responsabilidad moral que se requiere de los buenos y aún de los malos. Vuelve por lo tanto en calma y vine siempre abandonada en mí. Ven conmigo, hoy es 1 de año, ven que quiero darte los aguinaldos. Era en verdad 1 del año de 1888. Entonces él se aproximó tanto a mí que me juntó así, y acercando sus labios a los míos derramó un líquido, dulcísimo más que leche,
y besándome y volviéndome a besar afectuosamente, sacó de su corazón un anillo diciéndome: admira bien y contempla este anillo que te he preparado para cuando haga contigo mis nupcias, porque te desposaré en mi fe. Por ahora te ordeno que continúes viviendo en el estado de víctima. Quiero que diga al confesor que es mi voluntad que continúes viviendo en este estado de sufrimientos, y como señal evidente de que soy yo el que te habla, sabe que la guerra interrumpida entre Italia y África continuará todavía, hasta que Él no te dé la obediencia de mantenerte en el estado de víctima, por el cual no solo no la haré continuar, sino que también cuanto antes vendrá la pacificación de ambas partes. Después de que Jesús habló así, desapareció, dejándome como revestida de un ropaje de sufrimientos, los cuales me penetraban hasta la médula de los huesos, tanto que no pude ya recobrarme de aquel estado casi mortal, sin la intervención del confesor, por lo cual la familia, viéndome en este estado, pensó en enviar por él, mientras yo, hacía dolorida, pensaba en lo que diría el confesor al encontrarme contra su prohibición, en estado de mayores sufrimientos. Pero ¿qué hacer? Cierto que no estaba en mi poder recobrarme, ya que el licor lácteo derramado por Jesús me procuraba tal amor hacia él que me sentía larguidecer de amor y de dolor juntamente. Y además sentía tanta saciedad y dulzura que después que el confesor me hizo recobrar, me obligó a tomar un poco de alimento ofrecido por la familia, el cual no podía en absoluto bajar el estómago, y se requirió por eso la imposición de la santa obediencia, para hacérmelo deglutir, pero luego enseguida fui obligada a vomitar, mezclado todavía al dulcísimo licor que derramó mi Jesús. Pero en este acto sentí en mi interior a Jesús, que casi bromeando me decía: tal vez no te ha bastado lo que he derramado en ti, ¿no estás satisfecha con ello? Y yo, toda llena de rubor y vergüenza, le dije: ¿qué quieres de mí, oh mi buen Jesús, si ha sido la obediencia la que me ha obligado a alimentarme, lo que me ha hecho luego derramar también tu alimento, que era tan dulce y delicioso? Después el confesor, sin hacerme ninguna pregunta sobre lo ocurrido, se alejó de mí diciéndome: vendré en cuanto tenga un poco de tiempo libre. Y yo, que no solo he estado indiferente, sino también muy reacia a la injerencia del sacerdote en los hechos que pasan entre mi Dios y yo, me puse enseguida a dar gracias a mi siempre amable Jesús, que había permitido no hacerme pedir nada sin saber lo que me estaba preparando al día siguiente, en que volviese el confesor con ceño insólito, y sin primero interrogarme comenzó de inmediato a impacientarse conmigo y a llamarme alma desobediente. Y añadió: el hecho tuyo de caer en mortal desmayo hay que juzgarlo como lo es, pura enfermedad, y no fenómeno sobrenatural. Si fuese cosa de Dios, ciertamente no te habría hecho faltar a la obediencia, ya que Él es tan apegado a esa bella virtud, que nada quiere que se haga sin la obediencia. Y ahora, en vez del confesor, llamarás a los médicos, los cuales se preocuparán por medio de su ciencia de liberarte de este estado nervioso. Cuando él hubo terminado su reprimenda, yo me puse a narrarle a propósito todo lo acaecido y lo que el Señor me había ordenado decirle. A esto el confesor, mudo de opinión, y me aseguró que no había que poner en duda cuanto le había dicho en nombre de Jesús, ya que la guerra interrumpida entre Italia y África era más que cierta. Por eso añadió: en cuanto a la aludida pacificación, si como tú dices, haciéndote víctima será en breve, si es de Dios, no puedo ponerme en duda, pero si fuese de otros, lo veremos. Diciendo esto, me concedió la obediencia de sujetarme al expreso querer de mi buen Jesús, repitiéndome: veremos ahora si no se seguirá adelante esta guerra,
y si enseguida hacen las paces entre sí. Después de 4 meses, el confesor tomó de los periódicos noticias precisas acerca de la mencionada pacificación, anunciada antes por Jesús, y viniendo a mí me dijo: sin daño alguno de ambas partes, se ha terminado la guerra entre Italia y África, pacificándose del todo las dos. Este hecho anunciado antes y verificado después hizo que el confesor quedase convencido de la intervención de lo alto, y me dejó en mi paz, que no se puede tener cuando se pone resistencia al querer de Dios. Aquí vemos cómo el confesor tuvo que hacer la voluntad de Dios, el querer de Dios. Le dio una prueba de que él estaba pidiendo que Luisa fuera alma víctima. Aquí vemos los episodios en estos capítulos, cómo comienza Luisa a ser alma víctima y cómo tenía ella que ser obediente al confesor, y cómo le demostró a través de Jesús que Dios lo pedía, que fuera una alma víctima. Luisa fue una alma víctima y se entregó por todos nosotros para que nosotros conociéramos este conocimiento de la divina voluntad. Ella fue la primera hija del divino querer y nos dejó todos estos escritos, todo este gran tesoro, esta herencia, para que vivamos en la divina voluntad. Pidamos al Señor, que es el todo, que venga a nosotros, que somos la nada, a vivir en la divina voluntad, que cada acto, cada respirar y cada movimiento sea conforme a su santa y divina voluntad. Desciende, oh querer supremo, y ven a reinar sobre la tierra, y por intercesión de Luis envía, Señor, muchos apóstoles al reino de tu divino querer. Fiat voluntas tua. Que Dios me los bendiga.